En los 35 años que tienen aquí, Mapfre México se ha venido consolidando como una de las principales aseguradoras en este país. Tienen más de 1,300 colaboradores, más de 480,000 autos asegurados, más de 12 millones de seguros de vida, más de 1 millón de seguros de salud, incluso 16,000 pólizas del producto Segupime. La mayor aseguradora española en el mundo está basando su estrategia en México en 3 pilares: crecimiento, simplificación y talento. Un ejemplo de esto es cómo están utilizando inteligencia artificial para anticiparse a las necesidades de los asegurados y así poder personalizar las soluciones a cada momento en su ciclo de vida como clientes. ¿Qué onda, René? Entonces, ¿a dónde fuiste, Carla? Platícanos, que estás tan emocionada. Pues el sábado fui a Monterrey a un evento súper lindo y ya que estaba por allá... ¿Cómo? ¿Y no me avisaste? No te avisé. Es que fui de pisa y corre. Era Qué vergüenza, con una hija que al final se rajó y entonces hice muy cortito el viaje. Y me quedaba como una horita libre y entonces vi a Lucy, a la famosísima Lucy, y entonces adivina dónde fuimos. De paseo. Fuimos al H-E-B. Que yo no conocía el H-E-B y no entendía el hype por el H-E-B. Y la verdad sí está muy bonito. Fuimos al de, no tengo idea de dónde, pero estaba muy bonito. Sí se siente como, un poco como una mezcla entre Whole Foods y City Market, ¿no? O sea, la sección de orgánico es súper linda. Me traje unos cupcakes marca H-E-B que literal generaron golpes en mi casa por el último. Pero lo más chistoso es que en el vuelo de regreso me senté junto a un chavo que yo creo que iba en el TEC, porque pues traía una chamarra del TEC y así, un chavo universitario, y de repente abre su mochila como para sacar sus audífonos y se asoma de su mochila una bolsa de pan, ¿no? Así como de pan de caja. Y como que me le quedé viendo la bolsa de pan y entonces se voltea y me explica, ¿no? Me dice, es que de este no hay con acento chilango, ¿no? Me dice, de este no hay en México. Y le dije, ¿qué? ¿Fuiste a comprarlo al H-E-B? Me dijo, sí, cada vez que vengo a México le traigo a mi mamá pan del H-E-B. Entonces, bueno, aparentemente el H-E-B sí tiene un following de culto importante. De hecho, yo fui el sábado también, ahora que lo mencionas, igual nos hubiéramos topado ahí, pero yo fui el sábado también y curiosamente después fui al Walmart, que está al lado, porque andaba buscando otra cosa. Y sí es un fenómeno particular en Monterrey. O sea, el H-E-B estaba atascado de gente. Sábado, media mañana, con muchos casos como yo, que íbamos a comprar carne para hacer después. Como que no necesariamente gente haciendo el súper, sino... La sección de carne me impresionó. Sí, como que gente haciendo compras muy específicas. Me topé un amigo igual en la sección de carne, mientras que Walmart, la realidad es que vacío y está al lado, ¿no? Es un fenómeno muy peculiar lo que ha logrado H-E-B en Monterrey, pero bueno, fíjate que Bego y Susana del equipo de White Paper de México también cuando estuvieron en Monterrey fueron y no tuvieron esa imagen que te quedaste tú, ¿eh? Para ella sí fue un poco decepcionante, como pero que le habíamos hecho tanto hype. Porque lo discutí con Lucy, ¿no? Y me dijo, es que fueron al que fue el primer H-E-B de Monterrey, que aunque lo remodelaron, pues está feíto, está oscuro, o sea, como que no fueron al que hay que ir. Ya, a uno de los más nuevos. Ok, yo fui a ese y aún así pues te digo que estaba atascado. En fin, bueno, vamos a darle con las notas de hoy, con las breves de hoy. Primero, no podemos no mencionar el tema de la famosa Fibra Next, que si se acuerdan, este es un tema del que estuvimos hablando hace como 2 años, 2023 por ahí. Fibra 1, que tiene, si no me equivoco, el portafolio más grande de propiedades en México, al menos en este formato de fibras, y tiene centros comerciales, y tiene oficinas, y tiene, por supuesto, también una parte de propiedades de naves industriales, de bodegas. Quiso hacer un spin-off que le iba a llamar Fibra Next hace como 2 años y quería listarlo. Se quedó a nada, como que un día antes de hacer el IPO tuvo que echarlo para atrás, al parecer hubo un tema de que las autoridades no estaban de acuerdo y se frenó por completo, ¿no? Esto fue justo en el momento en donde estaba de ultramoda la palabra nearshoring, de lo que hablamos hace un par de semanas, ¿no? Ahora regresa ese tema y dijeron que están ya a nada de hacer un IPO en la bolsa, ojo, aquí en México, cosa que no ha pasado en mucho tiempo. Quieren obtener alrededor de 10,000 millones de pesos, listando
las propiedades, exclusivamente las propiedades industriales, con esta marca de Fibra Next, ¿no? Es como una especie de spin-off. Es importante por varias razones. Obviamente, empezando por el tema de que no hay IPOs en México, y de hecho en lo personal me pareció, digo, padre sí, pero al mismo tiempo extraño, porque me parece como que el tipo de IPO que haría mucho sentido en Estados Unidos. No sé si por qué razón decidieron hacerlo en México, pero bueno, por lo pronto eso va a pasar, eso definitivamente es importante. Segundo, porque otra vez pone el spotlight en el valor y el interés de los inversionistas por las propiedades relacionadas con temas industriales, con temas logísticos, centros de distribución, bodegas, etcétera, ¿no? Vale la pena también considerar que Fibra 1 traía un pendiente ahí, que es que estos modelos de fibras desde hace tiempo se movieron a un esquema en donde el management está adentro de la fibra. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunas, como el caso particularmente de Fibra 1, tenían la parte del management como una entidad aparte que le estaba cobrando a la fibra. Y Fibra 1, ese esquema, como un management, sí, ese esquema como que no le gusta mucho a los inversionistas. Y justo un par de días antes de dar a conocer lo de Fibra Next, ya anunció Fibra 1 que está internalizando, o sea, trayéndose hacia adentro la parte administrativa de la fibra, que simplemente es como que una cuestión de buenas prácticas, ¿no? Y más acorde a lo que esperan los inversionistas para cómo funcionan este tipo de estructuras, ¿no? Que entiendo que la diferencia importante es que en el esquema anterior cobraban una cosa que no estaba necesariamente atada a los resultados y ahora el management fee está atado a los resultados. Sí, yo creo que después, si quieres, después le entramos más a fondo a los detalles porque no los tengo ahorita presente, pero sí, como que el esquema anterior no estaba necesariamente alineado con lo que más le convenía a los inversionistas y por eso no le gustaba a los inversionistas y por eso como que hubo mucha presión porque las fibras internalizaran su management y bueno, ya lo hizo Fibra 1 también y luego ahora va a ser este spin-off de las propiedades industriales. Es un portafolio gigante, ¿verdad? Gigante y muy, muy, muy valioso. Y dime algo, Fibra 1, ¿en qué bolsa está listada? No, pues está en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? ¿Y no será por eso que hacen el spin-off ahí mismo? Pues sí, tienes toda la razón, Carla. Puede ser, digo, no sé. Bueno, vámonos a la siguiente. Una nota de white paper que realmente viene del Wall Street Journal, donde híjole, no sé ni cómo llamarle, una cadena de microcafés que se llama Blank Street, que fue creada en 2020 en Nueva York, y lo que estaban tratando de hacer es replicar un modelo que se popularizó en países asiáticos con nuevas cadenas de café y bebidas para la Generation Z, ¿no? Entonces, tienen hoy en día 90 pequeñas tiendas y donde parte de la elaboración de las diferentes bebidas está completamente automatizada. Están vendiendo ya $150 millones al año y tienen una evaluación de $500 millones, lo cual es, me imagino que lo que están incorporando esa evaluación es un crecimiento futuro importante, porque este es un negocio pues de retail, o sea, no es un negocio evidentemente de tecnología, y que sea la evaluación 3 veces ventas, lo que debe de estar reflejando es que el mercado, o bueno, los inversionistas esperan que va a tener un crecimiento muy, muy agresivo a futuro. Y bueno, el 50% de lo que venden es matcha, lo cual yo no puedo entender el amor de la Gen Z con la matcha, que me parece que es de las peores cosas que he probado en toda mi vida. Pero más allá de mi gusto personal, pues... ¿Pero cuántas se consumen en tu casa, Carla? Te digo la verdad. Me pasa mucho que, haz de cuenta, van las niñas a Starbucks, sobre todo las dos adolescentes, ¿no? Ahora ya no quieren ir tanto a Starbucks, ¿no? Como que ya quieren ir a Pausa Café y Mausa Café. Ya ni es el tema aquí, ¿eh? Sí. Exacto, que es esta cosa como de rebeldía contra las marcas establecidas y de tener coolness por encontrar nuevas marquitas. Pero entonces llegan a la casa con su vaso de super matcha líquido verde, que guácala, ¿quién se comería? Pero bueno, ¿quién se tomaría? Y muchas veces lo dejan a la mitad y me pongo yo unas enojadas porque les digo, o sea, no solo te fuiste a comprar una bebida que sabe horrenda y que te costó carísimo, sino que ni siquiera te la acabas. No sé si en mi casa sea un fenómeno particular, pero sí, definitivamente,
en mi casa por lo menos se pagan muchas, no sé si se consumen muchísimas. Sí. Lo que es padrísimo de este caso es que una categoría que de verdad esta sí debe de ser de las categorías más viejas del retail, que es servir tazas de café o tazas de bebidas, sigue teniendo espacio para la innovación y la disrupción, y no necesariamente es nada que tenga que ver ni con AI, ni con blockchain, ni con Bitcoin, ni con nada de esto, sino es servir a un segmento de clientes que está desatendido por los grandotes y establecidos, ¿no? O sea, siempre digo esto, para hacer un gran negocio no necesitas competirle cara a cara a los grandotes, solo tienes que encontrar un pequeño segmento que está desatendido para ellos y atenderlo. Y lo están haciendo muy bien en China. Digo, yo no he ido a China, pero Luckin, me parece, los cafés Luckin ya sobrepasaron a Starbucks también. Y en México creo que un poco, ya sabes que mi marca favorita, pero Cafenio está también atendiendo este segmento que a lo mejor quiere una experiencia distinta, donde no se quieren ir a sentar, pasar un rato, tener wifi gratis, etcétera, sino un café rápido, rico y un poco más y más barato, ¿no? Y que sea más, no sé, fresca la marca. Entonces creo que hay mucho espacio todavía. Bueno, yo quería destacar esta nota que publicamos en White Paper de Wonder Cabins. ¿Tú habías escuchado, Carla, de Wonder Cabins o no? La verdad, no. A mí me lo habían mandado y lo investigué, y luego justo en una plática que tuve con Braulio Arzuaga hace como 3 semanas me lo mencionó y dije, a ver, esto me interesa, ¿no? Y fui y busqué al emprendedor que se llama Santiago García Rey y me pareció súper interesante porque estos modelos de... A ver, ahorita te explico por qué, pero, o sea, esta empresa la arranca en el 2019 como un side job realmente, ¿no? Como un side project. Él se había graduado del MBA en Harvard, y en Harvard conoció a una persona que estaba arrancando un negocio más o menos similar, que se terminó llamando Postcard Cabins, que el año pasado lo compró Marriott, ¿no? Tenía 1,200 cabañas. Pero aquí básicamente el concepto de Wonder es, vamos a crear como, es un poco este modelo como tipo glamping, ¿no? De que vas a ir a quedarte en una instalación de primera, pero que te haga sentir que estás en el bosque. En este caso son cabañas, como en campamentos que hay 8, 9, 10, creo que la más grande tiene como 15 cabañas que están bastante aisladas cada una. Pero la particularidad que tiene Wonder es que cada cabaña o los diseños de las cabañas están espectaculares. O sea, buscaron arquitectos muy reconocidos que hicieran diseños pues, como muy impactantes, evidentemente pensando en la generación de Instagram y TikTok que quieran poner fotos del lugar en donde se están quedando. Me gustó mucho porque, o sea, tienen ya 70 y tantas cabañas, están construyendo más, proyectan llegar a más de 100 para principios del siguiente año. Lo que hacen es que se instalan relativamente cerca de la Ciudad de México, de Monterrey, de Querétaro, y de forma que están atendiendo a un segmento que no es propiamente el turista gringo que viene a Cancún, sino más bien gente en estas ciudades, en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en Querétaro, que quieren ir a pasar 2 noches a una cabaña en el bosque, que tengan, pues sí, todas las comodidades, pero al mismo tiempo estén como que medio aislados, ¿no? O sea, no tiene realmente el servicio de hotel, sino es la experiencia de que te estás quedando en una cabaña en el bosque, ¿no? Creo que no soy el target market. No eres el target market, yo sí, bien cañón. O sea, te oigo con este apasionamiento total de ir a quedarte en una cabaña en la mitad de la nada, donde ni siquiera te van a hacer ningún tipo de servicio de hotel. Seguro hace frío en la cabaña, o sea, y ha de haber muchos animales y bichos. Pero a ti te gustan esas cosas. A mí me gustan esas cosas. Pero fíjate que aquí o sea, hay varias cosas a destacar. Una, muy, muy importante, es el modelo de negocio. O sea, lo platicaba yo con Santiago y él me explicaba, a ver, es que este tipo de esquemas son sumamente rentables cuando lo comparas con operar un hotel. Porque sí, si ni te hacen la cama. Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino también la inversión inicial. Porque lo que estos tipos hicieron, que me parece realmente genial, porque me encantaría, bueno, yo lo he discutido esto mucho con mis amigos, es que lograron un equilibrio entre tener diseños muy fregones y muy Instagrammable, por así ponerlo,
pero que se construye en una fábrica en Lerma y le construyen ahí y van y la montan nada más. Entonces con eso... Eso sí está padrísimo. O sea, el arquitecto de estas casas prefabricadas es Michel Rochkin, que es uno de los mejores arquitectos de este país y quizás del mundo, ¿no? Que en algún momento, en las épocas de super mega gloria de WeWork, fue como el chief architect de WeWork. Y no sé si sabías que en sus años mozos fue parte de Alex Sintek y La Gente Normal. Ni idea. Wow, tú sabes todo lo de la farándula, Carla. O sea, pero a lo que voy es que sí tienen un elemento de diseño, no nada más agarraron y pusieron tronquitos apilados como las cabañitas tradicionales. Y ni siquiera porque en Estados Unidos también se pusieron de moda, pues de hecho está Postcard, que es como un cubo, ¿no? Y está muy padre con vidrio, pero acá realmente tiene mucho diseño. Incluso si te metes a la página, han hecho como que muy buen trabajo de promoverlas como un setting así muy fregón, ¿no? Pero este esquema que las puedan prefabricar y luego solamente instalar y que cada campamento, pues sí, tiene que tener gente ahí que lo opere, pero no es lo mismo que requieres de gente en un hotel, por ejemplo, me pareció súper, súper interesante. Lo que ha venido pasando también es que, y me explicaba Santiago, es que donde están creciendo es en clientes de entre 25 y 45 años. Ahí está la gran mayoría de los clientes. Sí hay extranjeros, pero son los extranjeros que viven en México, no propiamente gente que viaje a esto. Y es, lo que ellos ven es que esta es otra forma también de sacarle provecho a tantos lugares tan fregones que hay en este país, en donde fuera de que tú construyas y tengas una propiedad ahí, pues es una manera de ir a conocer lugares en México que son verdaderamente bonitos, porque en este país sí hay unos bosques, hay montañas, hay settings demasiado fregones, y lo que puede hacer Wander es construyendo este tipo de cosas. Él insiste mucho en que el mexicano de clase media se acostumbró a viajar en semanas, ¿no? Los hoteles venden semanas, ¿no? Y Semana Santa, y tienes la vacación en verano, y dice, oye, una opción es no viajar en semanas, es viajar 2-3 días, y con eso puedes viajar más veces el año, y él trae toda esta visión de cómo eso tendría un beneficio en muchos sentidos, lo que tú quieras. Pero lo que me parece interesante es crear esa posibilidad en un modelo que honestamente yo no me he ido a quedar en ninguna, pero de lo que pude ver de las fotos, verdaderamente se ve muy fragón. Sí, la verdad es que igual y sí me gustaría, las estoy viendo y sí están hermosas. Dime algo, dos preguntas. A tus hijas ahí con matcha, ahí tomando en la terraza, a lo mejor no eres tú, pero tus hijas sí. Pero lo que te iba a decir es que nosotros que tenemos hijos adolescentes, llevarlos a un destino así donde no hay otras cosas que puedan hacer, o sea, no se pueden juntar con sus amigos, no pueden ir de compras, no pueden, etcétera, también está increíble como para la convivencia familiar. El tema, bueno, Braulio Arzuaga, el director del Grupo Presidente, es inversionista, según entiendo, pero ¿y el tema de la seguridad? Lo platicamos, o sea, él dice que ese es el gran tema y por lo cual tienen que ser muy cuidadosos con dónde se ponen, que eso es uno de los grandes retos. Él me decía, yo me la paso todo el tiempo buscando terrenos en donde pueda estar, porque los terrenos no se compran, se rentan, que es un esquema que en México no es tan común, y él necesita lograr un acuerdo con la comunidad, la ranchería o el ejido o quien esté ahí, para que realmente quieran tener este tipo de inquilinos y esa misma comunidad sea la que ofrezca los servicios, que puedan después vender tours para ir a subirte a una canoa en un lago, o ir a montar caballo, o ir a subir no sé qué, e incluso en algunos casos hasta llevarte comida también si fuera el caso, pero es por medio de estas alianzas y escogiendo muy bien en dónde tienen que estar. No, pues fíjate que yo pensé que no me iban a gustar, pero ya viéndolas aquí las fotos y todo, y puedes hacer tu picnic, y hay algunas que tienen jacuzzi, masaje. Sí, o sea, es sí, más de un mielero, que propiamente con tus hijos. Sí, cine bajo las estrellas, paquete de s'mores. Bueno, pues la verdad, pues habrá que ir a probar. Y no es tan cara, o sea, aquí hay unas que dicen 900 pesos la noche, o sea, no es. Y como tú dices, si te vas en coche, te vas 2 días, no es algo que, o sea, es algo a lo que mucha gente puede tener acceso. Sí, efectivamente. Me da curiosidad hacia dónde va a evolucionar, porque yo sí me imagino que esto pudiera ser algo bastante grande
podrías tener de este tipo de cosas. Sé que tienen competencia y seguramente les va a surgir más competencia, pero de lo que estuve yo investigando hasta ahora son más como que competidores locales y pocos como este caso que ya está con respaldo formal de inversionistas, con una marca, que aquí yo creo que sí tiene ventajas el construir una marca y demás, pero pues seguramente le van a surgir más competidores. Sí. Bueno, en otro tema, el New York Times sacó una nota de que la participación de mercado de los autos chinos en Europa pasó de 2.4 a 4.9% y que sobre todo, creo que la cifra más impactante es que de los vehículos eléctricos nuevos, o sea, los que se compran cada año, 20% son de marcas chinas. Esto nosotros hicimos uno de nuestros primeros podcasts, se trató justamente de qué estaba pasando con las marcas chinas en México y era muy impresionante los datos que teníamos, no me acuerdo ahorita exacto, pero como del dato que siempre me acuerdo porque lo cito constantemente es que en México, y por diversas razones, pero MG vende más unidades que Ford, ¿no? MG, que es una marca china, aunque la gente a veces no lo sabe porque originalmente era una marca inglesa. Entonces, pero que en Europa, que sí, por lo que yo sé, había una lealtad importante hacia las marcas europeas, ¿no? Hacia Renault, hacia Seat, hacia Mercedes, hacia BMW, Audi, etcétera, que el 20% de los autos eléctricos nuevos sean de marcas chinas, sí me pareció muy impactante. O sea, no es lo mismo México, que no tiene una marca local fuerte, que no tiene una lealtad a ninguna marca, que Europa, que sí es un hub de tanto marcas como fabricación automotriz, ¿no? Sí, de acuerdo. De alguna forma refleja también que las marcas de China son las que traen más productos o más opciones desde el punto de vista de los modelos eléctricos y sobre todo con mucho mejores propuestas de precio, ¿verdad? Que puede ser también porque estén subsidiados en China, ¿verdad? Ojo, que puede ser parte del cuento, pero sí es una realidad que tienen más opciones para el mercado a muy, muy buen precio. A mí me impresiona esto, cómo se están comiendo el mercado europeo. Y fíjate, ahorita que decías, Carla, de MG, a mí me extraña y no me sorprendería que las marcas de China empiecen a comprar más agresivamente marcas legacy, como fue también el caso de Volvo, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta que los Volvo realmente el dueño es una empresa de China, ¿no? Y lo mismo podría pasar con Jaguar, por ejemplo, que está ahí medio muerta y pues, la pueden revivir y aprovechar la capacidad de producción y la tecnología y demás. Parte del cuento de lo interesante de las marcas de China es la velocidad que tienen para desarrollar nuevo producto. O sea, de que desarrollan un nuevo producto y lo están vendiendo pueden pasar, no sé, un año o menos de un año, mientras que eso es un ciclo que normalmente a las empresas, a las armadoras les tomaba 4 años o cosas así. Entonces, están como que aprovechando eso. Creo que lo único que realmente les falta son marcas, ¿no? Que las marcas de China prácticamente nadie las conoce. Claro, algunas se van a posicionar muy rápidamente, como le ha pasado a BYD. Sí, a BYD que pues, ya tiene ya se ha ganado un lugar y la gente lo ubica, pero si pensamos lo que ha pasado aquí en México, te digo yo a ti cuántas te acuerdas y hay como 45, no sé cuántas fregadas marcas hay y se te confunde qué significa cada una, ¿no? O en dónde juega cada una, pero eso lo podrían rápidamente resolver si se quedan con marcas pues, que ya son conocidas, ¿no? Ya ves que supuestamente Stellantis andaba vendiendo Maserati. Pues digo, un Maserati eléctrico, no sé qué, que realmente sea un auto chino, pues puede funcionar, ¿no? O al menos mejor de lo que le va actualmente a Maserati, ¿verdad? Sí. Oye, y una pregunta, ¿sabes? Porque Europa es muy conocido por sus políticas también de proteccionismo interno. O sea, me llama la atención de que Estados Unidos, que es un mercado mucho más liberal en ese sentido, en el sentido del trade, no haya dejado entrar a las marcas chinas y que Europa, que típicamente yo en mi cabecita lo pienso como un mercado mucho más proteccionista y cerrado, las haya dejado entrar a esta magnitud. ¿Tienes algún insight ahí? Yo no sé si esté relacionado también con los eléctricos. O sea, quizás es por un tema de... La respuesta, sencilla es que no sé el dato, pero yo quisiera suponer que a lo mejor han sido más generosos en la política de que puedas meter carros que no contaminan y por lo tanto por ahí es por donde han estado entrando mejor los autos de China. La otra también que puede ser es que
a veces el dato de autos de China puede ser un poco engañoso, o sea, porque autos de China pueden ser General Motors ensamblados en China, que son muchos, Sí. de hecho. Entonces también a lo mejor ese dato de autos de China incluye también Volkswagen que se hacen en China, ¿no? Entonces probablemente algunos pudieran ser de marcas europeas que simplemente están ensamblados allá. Ok, y ahora vamos a la duda de la semana. A la duda de la semana, y ahora la tengo yo la duda de la semana. A ver, tú y yo, Carla, hemos platicado muchas veces aquí de temas de online learning. A los dos nos interesa la industria y nos interesa el segmento. Y particularmente a ti te gustan mucho el lado más tipo apps, o específicamente Duolingo, ¿no? Que yo también lo veo aquí en mi casa, que es sumamente popular. Tengo un streak de 808 días. 808 días. No sí. me preguntaste, pero tengo una imperiosa necesidad de mencionarlo. Me parece muy, muy adecuado. Y mi duda es, o sea, a ver, no quiero preguntar qué tan popular es el online learning porque sé que es muy popular y sé que este tipo de plataformas como Coursera o Platzi y demás han crecido muchísimo y tienen, no sé si cientos de miles o millones de personas que usan ese tipo de contenido. Mi duda es de la gente que escucha este podcast, o más bien, qué tan populares son este tipo de plataformas en la audiencia que escucha este tipo de podcast. Tengo mis dudas, o sea, quiero saber y ojalá y nos puedan comentar o nos puedan dejar ahí comentarios en los comentarios, perdón, porque me gustaría entender con qué tipo de audiencia están funcionando bien este tipo de plataformas y ver si qué otras oportunidades existen ahí, ¿no? Y déjame, a ver, no tengo la respuesta evidentemente, pero déjame decirte un par de cosas que he aprendido en los últimos meses, ¿no? Creo que la gente cuando busca comprar un curso en línea, ¿sí? Excepto seleccionadas excepciones, está buscando la experiencia. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cuando creo, no tengo los datos, pero creo que las plataformas como Platzi, Creana, en Estados Unidos, ¿cómo se llama la que es muy grandota? Con Q. Ahorita me voy a acordar. No les ha ido tan bien y de hecho han virado a un modelo B2B donde se lo venden a los departamentos de HR para que la gente pueda tomar cursos ilimitados o tenga un número de créditos dentro de las empresas, porque en B2C, aunque al principio les fue muy bien, después no les fue tan bien. Y creo que eso es porque cuando la gente quiere aprender algo, no están buscando una plataforma que sea como de tocho morocho, ¿no? O sea, están buscando que un profesor en específico les enseñe sobre algo, ¿no? Entonces, a lo mejor quieres el curso de AI de Juan Lombana o quieres el curso de marketing de Professor Galloway. Incluso él hablaba en uno de sus podcasts que ya cuando dijo, está buenísimo, me compran muchísimos cursos a mí, entonces ahora voy a traer a 100 profesores más, no funciona porque la gente lo que quiere es el curso con él, ¿no? Entonces, creo que cuando tienen que ver o quieren el curso de Harvard, pero no así una oferta como de tianguis, de aquí puedes encontrar cursos de AI, pero también de Excel, pero también de manejo de finanzas personales, porque la gente sí quiere una experiencia diferente en cada una. Y en este caso es más importante, creo, el profesor y la marca detrás que haya un catálogo casi infinito de cursos, ¿no? Sí, pues esa es mi duda. De hecho, ahora que pones el ejemplo, yo el único, no el único. Los únicos dos que he pagado, uno fue el de Prof. Galloway. O sea, justamente porque quería una clase de Prof. Galloway. Y yo pagué toda mi anualidad y cuando me acabé los cursos que daba él y probé un par de otros cursos, pues ya no me gustaron. Y entonces dije, pues ya no quiero, o sea, no me interesan los amigos de Prof. Galloway, me interesa lo que él, porque me gusta la manera de enseñar de él. Sí, de acuerdo. Bueno, pues ojalá nos puedan comentar ahí, es parte de un research que necesito hacer y voy a usar este podcast para eso. Hola, soy Paulo Butchar, director comercial de Mafre México. México es hoy una de las mayores oportunidades de crecimiento para el grupo Mafre. Nuestro objetivo es muy ambicioso, estar dentro de las 5 empresas más grandes del mercado asegurador mexicano. Para lograrlo lanzamos el plan estratégico Aztlán,
la inversión más significativa en la historia del grupo en el país, apoyado en 3 pilares. El primero es el del crecimiento, en el que buscamos modernizar nuestra distribución y en el que desplegamos el plan Autos Horizonte 2027 para ser líderes en el ramo de autos. El segundo pilar es el de la simplificación, que busca contar con procesos sencillos y digitales, siempre personalizados y con trato humano, para que cada interacción sea rápida, cercana y significativa. Buscamos optimizar nuestros procesos para poner al cliente en el centro. Y finalmente, el pilar del talento, en el que desarrollamos las capacidades de nuestro equipo para liberar su potencial y poder sostener y escalar nuestro plan. Los resultados ya se ven, crecimiento y rentabilidad récord en 2024 y en lo que va del 2025, además de nuestras mejores calificaciones históricas de NPS que nuestros clientes nos otorgan en nuestros procesos. Te invito a escuchar la entrevista completa en White Paper con nuestro CEO Alberto Verges. Muy bien, vámonos al tema principal del día que le pusimos de título Cuando se pasa el hype. Eso. Esto realmente es como que una cosa que Carla y yo hemos venido discutiendo a lo largo de las semanas y decidimos convertirlo en un solo deep dive. Y a lo que nos referimos es a todas esas conceptos, no sé decirle marcas, como algunos son marcas, tendencias, categorías, que en algún momento parece que están realmente explotando, parece que van a dominar el mundo, y la realidad es que se les pasa, ¿no? Se pasa el hype, ¿no? Y de alguna forma también se conecta con uno de los aprendizajes de estar construyendo White Paper a lo largo de los últimos 5 años, porque esto es algo que en White Paper lo vivimos constantemente, que hay cosas que se ponen de moda y todo el mundo quiere saber de eso y todos los medios están hablando de eso y nos buscan las agencias para presentarnos expertos que pueden hablar de eso para entrevistarlos y todo el mundo, y luego como que se desinfla, ¿no? Y que no significa que dejan de ser relevantes o no significa que fuera un puro rollo, porque algunos sí se convierten en negocios o en empresas importantes, pero para nada lo que parecía que iban a hacer, ¿no? Y tú, Carla, empezabas diciendo este tema, por ejemplo, digo que es como que súper obvia, pero de Clubhouse, ¿no? Claro, Clubhouse, ¿qué fue? ¿Fue durante la pandemia o no? Fue durante la pandemia, yo creo que fue como 2021. Clubhouse era esta app que era como un Twitter, pero de audio. Entonces, como que te metías a cuartos de donde estaban discutiendo cosas y la verdad es que desde el principio era como una muy mala idea, la neta. Pero en ese momento era como solo por invitación y manejaron muy bien el tema de la escasez y me acuerdo muy bien que como que muchos grandes VCs de México estaban en Clubhouse y entonces hacían como las noches de discusión sobre, yo qué sé, Bitcoin o ya sabes. Y todo el mundo quería estar en Clubhouse y todo el mundo pensaba que además si tenías un first mover advantage te ibas a volver como Mr. Beast, pero de Clubhouse. O sea, y la verdad es que tronó como ejote, no es nada, era una pésima idea y listo, bye. A mí no me parece una pésima idea, ¿no? Para nada. No, es pues como el radio, es como todo lo malo del radio. Digo, es como los voice notes, ¿verdad? O como tener un podcast en vivo. Es como el radio que lo oyes, o sea, que solo lo puedes sintonizar a cierta hora y entonces a lo mejor llegas a la mitad de la conversación, pero ya no te puedes echar para atrás. Ay, no, a mí sí me parecía pésima idea. Ya, pues claramente la gente estuvo de acuerdo contigo y digo, no sé si sigue existiendo o no, pero dejó de ser lo que parecía que iba a ser, o un como referente, ¿no? Yo antes de entrar a la lista, porque hicimos una lista de las que claramente están ahí, como que le dimos muchas vueltas a cosas, por ejemplo, la Fórmula 1. Pues no es como que la Fórmula 1 dejó de ser importante, sigue siendo y está más importante que nunca. Pero sí hubo un momento, justo en la pandemia 2020-2021, que dominaba todo y como que la historia de cómo la Fórmula 1 se había transformado y se había convertido había encontrado nuevas audiencias más jóvenes y el potencial de negocio, era todo lo que se hablaba y a tal grado que todas las ligas lo querían imitar gracias al tema de Drive to Survive en Netflix, ¿no? Y que si el tenis y que si el Tour de France, todos quisieron imitar esa fórmula y pues no sé, supongo que a algunos habrá funcionado, pero nadie logró ese hype. Y por otro lado también Fórmula 1 pues ya creo que ya se normalizó.
no, otra vez no estoy diciendo que se fue para atrás, pero simplemente ya dejó de ser la obsesión, ¿no? No sé si dejó de ser la obsesión. Y aparte ahorita que viene la película de Brad Pitt, o no sé si ya salió porque no estoy tan al tantísimo, pero no, Fórmula 1 yo creo que sí es una de las que, al contrario, yo diría que esa sí se mantuvo el hype. Sigue el hype. Sí, de hecho estoy viendo, a ver, desde 2004 hasta el presente, las búsquedas, y sin duda sí, sigue creciendo. Ya, ok. Pone esto aquí, los digital nomads. Ay, sí. No, o sea, esta idea de que todo mundo iba a poder vivir donde quisiera y trabajar desde donde quisiera, y entonces México se convirtió en un hub para los digital nomads allá. Siento que a ver, algo quedó. Evidentemente, si tú vas a algunos barrios de la Ciudad de México, está lleno de personas que no son mexicanas y que están trabajando desde acá. Pero mi impresión es que ya los que se quedaron es más bien gente o que son emprendedores y entonces pueden trabajar desde donde ellos quieran o tienen un trabajo que está basado en México o más bien es gente que pues está medio de vacaciones permanente. Pero con el regreso a la oficina y con las empresas que realmente sí han sido bastante estrictas en decir, no, tienes que estar por lo menos 2 veces a la semana en la oficina y si no te va a afectar en tu performance review y cómo se ha flipeado el mercado donde hoy no es un mercado de empleados, sino es un mercado de empleadores. Creo que esta idea de que cada quien iba a poder vivir en donde sea y que ibas a vivir 3 meses en Singapur, 3 meses en Tulum, 3 meses en la Ciudad de México y vas a seguir trabajando para Microsoft, creo que muy pocos trabajos ya lo permiten. Sí, de acuerdo. Yo fui a cenar hace 2 semanas en México con 2 chilenos que estaban exactamente en este plan, ¿no? O sea, trabajaban para startups de Chile que tenían oficinas en México. Bueno, más bien uno estaba abriendo oficinas en México y la otra estaba en la oficina de México de esa startup en 2 organizaciones diferentes. Estaban por 3 meses nada más. Entonces, yo creo que ese tipo de casos los vamos a seguir viendo, pero son realmente la excepción en cierto tipo de startups en el ecosistema emprendedor, muy cargado a la Condesa y la Roma, y pues ahí está para quedarse, pero ya no es, como bien dices tú, el que todo mundo se va a ir a ese mundo. Ahora, sí hicimos una lista, ¿verdad? De las que sí, pues medio coincidimos, aunque todavía no al 100%. Pero bueno, la número 1, ¿cuál es de la lista, Carla? Esa está bien fácil. Indiscutible, NFTs. No hay duda, ¿no? O sea, ahí sí, durante la pandemia, decenas de millones de dólares para este tipo de activos. Y digo, sí creo que es un tipo de cosa que en México no fue tan significativo, pero todo el tiempo estábamos hablando de NFTs y de lo increíble de cómo habían aumentado en valor y pues claramente eso ahora sí que desapareció. No digo que no existan, pero pues ya pero para no nada son lo que fueron. Número 2, ¿vienes? Cuando estaban en el mero hype de los NFTs, yo te confieso que yo me sentía como, ¿por qué no le entiendo? O sea, me acuerdo que me frustraba conmigo es que, ¿por qué no le estoy entendiendo que esto es la nueva manera de arte? Y me acuerdo que incluso oí un podcast que decía que así como ya habíamos superado que una pintura, digamos, de Frida Kahlo, su valor intrínseco no era por la pintura, sino por como la escasez o la plasmación, o no sé cómo decirme, el plasmado de la creatividad de ella en un lienzo, que pues lo mismo tenía que pasar con los NFTs. Y yo me acuerdo que yo lo oí 2 veces y como que decía, es que igual como que no le cacho. No sé si en el futuro a lo mejor verdaderos artistas, porque también los Angry Monkeys pues eran una jalada, ¿no? O los Bored Monkeys, o no sé cómo se llama. Ya, no sé qué, sí. Pero me imagino que sí, los artistas nuevos plásticos que mucho de su arte lo vayan a hacer en no sé, digamos digitales, de manera digital, pues habrá que ver cómo lo monetizan y cómo se vuelven escasos. Pero sí, no parece que pegó, o no todavía. Sí. Número 2, y en esa tú y yo no estamos tan de acuerdo. Plant-based meats. Expon tu caso. Sí, este movimiento hacia carne entre comillas, que realmente estaba producida o manufacturada a partir de plantas, ¿no? Que se hicieron muy famosas las Beyond Meat con Notco, hamburguesas, Notco, etcétera. Notco en América Latina. Yo creo que se le pasó el hype. O sea, yo creo que hubo un momento
Otra vez, no estoy diciendo que no sigan y que la tendencia es que hacia allá va el consumo, pero sí hubo un momento, al menos yo tengo muy presente en San Francisco en el 2018, 19, que probé una hamburguesa de estas y dije, wow, o sea, sí parece carne, y después lo vimos como 2020, 2021 y todo el mundo, Burger King y todos querían sacar este tipo de productos y yo no sé si esos sigan hoy en el mercado. O sea, como que sí hubo un momento en donde parecía que ya todo el consumo, o no sé si todo el consumo, pero que mucha gente iba a estar consumiendo este tipo de productos. Y creo que, pues digo, si yo te pregunto a ti si tú compras Beyond Burgers, no sé, a lo mejor me sorprende si me dices que sí, pero... No, cero. A ver, no, ya a mí nunca ni las he probado, como que me da guacalosidad, pero estoy en desacuerdo contigo por varias razones. O sea, leí una frase hace unos años que me gusta citarla mucho, que dice que sobreestimamos el efecto de la tecnología en el corto plazo y lo subestimamos en el largo plazo. Entonces, sí, evidentemente no es de que ya todas las hamburguesas de McDonald's y de Burger King hoy en día son plant-based, pero lo que sí creo es que esto es algo que va a ser poquito a poquito, te vas a burlar de mí y luego... Pero muy poquito a poquito, o sea, sí, muy gradually then suddenly, que te encanta. Gradually then suddenly, que dice René, que es mi frase favorita, sí. pero sí creo que va a pasar. Y la otra cosa que creo que es interesante aquí, que está pasando al mismo tiempo, es que sí hay una crisis en la cadena de suministro de res en el mundo, y entonces vamos a tener que encontrar sustitutos. No sé si todo mundo, no sé si, o sea, no sé qué tanto va a pasar, pero definitivamente sí creo que va a ser una tendencia que no se va a hacer para atrás y sí va a seguir ganando mercado año con año. Yo también coincido, pero creo que va a ser por mucho tiempo, va a seguir siendo una cosa relativamente de nicho. Sobre todo otra vez, pensando en lo que creíamos que iba a ser hace 3 o 4 años, ¿no? Otra vez, el producto es bueno, funciona, seguramente hay gente que lo sigue comprando, etcétera, pero para nada está pasando lo que creímos que iba a pasar hace 3 años. No todavía. No todavía, y yo apostaría que le falta mucho. Sí, puede ser, eso sí. Punto número 3, y aquí como que agrupamos varios modelos de negocio que son modelos de negocio que funcionan, son modelos de negocio que siguen existiendo, que van a seguir existiendo, que probablemente van a volver a crecer, pero que claramente no son la panacea que todo el mundo creyó que iban a ser hace 3 o 4 años, o al menos que pues, ya dejó de haber tanta emoción por ese tipo de modelos de negocio, ¿no? El primero aquí es el de las super apps. ¿Te acuerdas? WeChat, ¿no? El que es el caso probablemente más extremo, ¿no? WeChat sí. En China se usa para absolutamente todo, desde e-commerce hasta pedir ride sharing, hasta obviamente hacer pagos, absolutamente todo en una sola app. Y yo tengo muy presente a finales de 2018, 19, que se empezó a escuchar eso, de cómo todo el mundo tenía que moverse para allá, o al menos hubo muchísimos intentos y todavía hasta hace poco lo vimos. El ejemplo más claro es Rappi, ¿no? Que también se quería convertir en un super app, que hoy vemos que como que más bien se fue, ya no tanto eso, ¿no? Pero en algún momento querían que todo compraras por medio de Rappi, y evidentemente el tema de RappiCard y el tema de FinTech incorporado ahí y demás, y hoy pues, claramente ya vendieron la parte de FinTech, se están como que regresando a lo suyo. Y lo mismo pasó con las apps en los bancos, como que todo el mundo, creo que Banco Azteca también traía una super app como tal, como que parecía que estabas fuera si no te estabas moviendo hacia una aplicación que tuviera capacidad de hacer absolutamente todo, pensando en que el modelo que existía, hacer tu banco, ver una película, rutina de ejercicio, ¿no? Fuera tu psicólogo. Exacto, todo en una misma aplicación, porque en China eso estaba funcionando con WeChat. Yo me acuerdo muy bien cuando fuimos a China a ver esto hace ya muchos años, yo me quedé espantado. O sea, honestamente, en ese entonces que yo tenía que ver con temas de fintech y tenemos que ver con temas de banca digital, y decía, wow, es que para acá va todo el mundo, ¿no? Y un banquero gringo que iba nos dijo,
aguas, tampoco se sobredimensionen esto, porque la mentalidad en China es completamente diferente y el ciudadano está acostumbrado a que pues, lo que le dieron es lo que tiene y ahí está. Mientras que en Estados Unidos, él nos decía, a la gente le encanta escoger y le gusta, a mí me gusta que mi banco sea verde y a mí me gusta que el mío sea rojo y a mí este no me gusta y por eso hace que sea menos factible este tipo de cosas. Y a mí se me quedó como que muy marcado. Entonces yo cuando regresaba y veía que todo el mundo decía, no, es que tenemos que irnos a super apps, en donde esté todo en una, me acordaba de este banquero gringo y creo que al final tuvo razón. Nos gusta escoger Sí, claro, a quién, ¿no? claro. Ok, otros modelos de negocio que fueron o que tuvieron demasiado hype y que hoy existen, funcionan, juegan su rol, pero claramente no fueron tan dominantes como parecían que lo iban a hacer, pues están los iBuyers y los agregadores, ¿no? Claro, o sea, esta idea de que los iBuyers que ibas a lograr vender propiedades y comprar propiedades casi que todo por internet y con un cortitito, o sea, que el tiempo de transacción se iba a reducir muchísimo, pues, sort of, ¿no? Sí, sí. Igual con los agregadores. Exacto, los agregadores nos referimos. Fíjate que los agregadores, digo, habrá que ver, porque yo he hablado con gente cercana a algunos agregadores. Con agregadores nos referimos a gente como, bueno, empresas como Valoreo, Merama, este tipo de empresas que se dedicaron a comprar muchos jugadores fuertes de e-commerce en diferentes verticales y lograron valuaciones tremendísimas. Entonces, por un lado, he escuchado que les está yendo mejor, pero creo que les está yendo mejor porque una o dos o tres de sus apuestas que compraron la volaron del parque, ¿no? Un poco como si fueran private equities, ¿no? Compraron varias, o más bien venture capitalists. Pero que el modelo de que vamos a ser como el gran mega super retailer online, ese sí creo que lo valoramos de más, ¿no? Sí, estuvo overhyped y las valuaciones estuvieron de locura y la cantidad de dinero que fue a dar. Y yo creo que está relacionado también con ese no lo pusimos aquí, pero con un hype por un lado del e-commerce. O sea, claramente el e-commerce ha crecido de manera increíble y lo vemos en lo que está vendiendo Walmart y lo que está vendiendo Mercado Libre y demás, pero hay otro lado, el de como pequeñas marcas independientes, que por supuesto que hay unas que han funcionado y que funcionan súper bien, pero también hubo un momento en donde parecía que cualquiera podía estar trayendo productos de China y venderlos y aquello se iba a convertir en un gran negocio y pues claramente siempre funciona, pero no con las magnitudes o dimensiones que vivimos por algunos meses, si no es que años, de que todo iba a ser así, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, también aquí podríamos poner a las famosas SPACs, que este mecanismo para convertir una empresa en una empresa pública, pues claro que funciona y funciona muy bien y siguen existiendo y van y vienen y demás. Pero también hubo un momento de super hype que luego, pues con algunas excepciones, pero prácticamente todas terminaron muy mal, o con valuaciones muy por debajo de las iniciales y mucha gente perdió muchísimo dinero y demás. Entonces, claramente hubo un super hype en el modelo de las SPACs. Por supuesto que van a seguir existiendo, pero no, pues hubo un momento en donde no sé qué porcentaje de los IPOs en Estados Unidos, todos eran SPACs, todo se convirtió en la forma de salir a bolsa y pues no correspondía con la realidad. Número 4. VR, AR, metaverso. A ver, aquí tengo mixed feelings. En la junta previa de que tenemos yo y René, le dije, o sea, esta obviamente ya pasó de moda, no va a existir nunca, y luego platica lo que dijiste, que me hizo cambiar de opinión. No, sí, o sea, simplemente que no, es que no, yo creo que es un tema de hype. La semana pasada sí, Meta anunció los nuevos lentes ahora con Oakley, ya tienen los de Ray-Ban. O sea, claramente hay un tema ahí aunque eso no es virtual reality, ¿verdad? Pero ves lo de Apple y fue un fracaso. Pero sí, vamos a avanzar hacia allá. Yo traigo una nota ahí que vamos a publicar en White Paper de una empresa en México, por ejemplo, que está utilizando lentes de augmented reality en las bodegas y está increíble el resultado, ¿no? Pero hubo un momento no todo el mundo vamos a andar caminando por la calle con nuestros lentes, ni tu avatar se va a juntar con mi avatar a platicar.
más bien ese segundo caso, o sea, Facebook se cambió el nombre, ¿verdad? Se llama Meta ahora. Y pues ahí estaba el monito que tenía Mark Zuckerberg ahí teniendo juntas y como que todo eso ya se nos olvidó. Ahora todo es ella y que luego podemos hablar de eso, pero todo ya se nos olvidó que hubo un momento en donde Walmart sacó una tienda de metaverso y te metías a ver y comprabas pues, propiedades en el metaverso, ¿no? Exacto, sí. Junto con los NFTs, ¿no? Claro. Que es otra cosa que nunca entendí. Pero te voy a decir algo que también es como, no es metaverso, pero sí es realidad aumentada, pero ya no sé ni qué es. El otro día leí en The Economist, esto no lo habíamos comentado, una nota interesantísima de que agarraron todo lo que había escrito Agatha Christie, tanto publicado como no publicado, sus diarios, etcétera, y luego todas sus entrevistas, tanto de voz como de las pocas que había de video, y crearon un curso de cómo escribir una novela de misterio dictado por Agatha Christie. Entonces, no es metaverso, pero sí es como realidad aumentada con inteligencia artificial y sonaba espectacular. Sí, completamente de acuerdo. O sea, hacia allá va la cosa. Otra vez, ojo, ya lo dije otra vez demasiadas veces en este podcast, pero aquí de lo que se trata no es de decir que estas tecnologías no funcionan o desaparecieron. Simplemente no les correspondió el hype que vivimos hace tiempo. Y es importante esto porque nos pasa todo el tiempo, que le damos un hype de más a tecnologías y tendencias, ¿verdad? Sí. Las 5, vamos. Los equipos de gimnasio inteligentes. O sea, Pelotón, Mirror, que la compró Lululemon en su momento. Y ya fue un write-off. Sí, eso no lo sabía. O sea, ya dijeron valió cero. Sí, según yo ya no valió nada. Órale. Sí, hubo un momento también, muy particularmente en la pandemia, en donde todo el mundo estábamos en la casa y el mejor ejemplo fue el caso de Pelotón, que estaba muy de moda y que se fue a una evaluación completamente insólita que no correspondía a lo normal por un dispositivo de hacer ejercicio. Y Pelotón había construido algo bien valioso en el sentido de crear realmente una marca que conectaba con un segmento muy particular de muy alto nivel socioeconómico, sobre todo en Estados Unidos. No sé si te acuerdas, Carla, que en algún momento hasta sacó una línea de ropa que parecía que le iba a poder competir a Lululemon, pero se pasó el hype y se cayó. Y para mí el caso de Pelotón es como que un súper ejemplo porque es evidente que hay una marca súper valiosa con equipos pues, muy fregones y muy bien posicionados, con una propuesta de valor muy, muy única en su momento, pero que simplemente estaba completamente fuera de proporción, y el vivir fuera de proporción luego los hace parecer como que peor de lo que en verdad están, cuando no están así, ¿no? Y ya mencionabas tú el caso de Mirror, y hubo algunas otras que se nos olvidan ahorita, pero de este tipo de dispositivos que claramente van a seguir existiendo y van a seguir creciendo, y a mí me encantaría una remadora de Pelotón que no tengo, pero simplemente fue un hype increíble, ¿no? Exacto, no necesariamente que no estén padres y que no quiera uno, pero no valen lo que pensábamos que iban a valer. Y que iban a transformar y dominar y etcétera, ¿no? Incluso hay algo de esto con los apps de bienestar corporativo, quizás también que podríamos meter ahí, que también hubo una avalancha de este tipo de soluciones relacionadas con wellness y demás. Y claramente hay un mercado para eso, particularmente en los corporativos, pero yo creo que también estuvo overhyped. De acuerdo. Y otra tendencia que vemos que estuvo overhyped son los Alexas, Echoes, Google Homes, etcétera. Aquí tuvimos Google Home, tuvimos Alexa, Echo creo que no tuvimos. Y como que ya después de unos meses, digo, no sé, igual ya hay gente que los ama y los adora, pero te das cuenta que es más problema decirle al Google Home, maldito, Google Home, ponme la canción de Belinda, que nada más ponerla en tu Spotify es más rápido, ¿no? Sí, o Siri. Léeme cuál es mi agenda del día, o sea, como que... Sí, yo uso mucho Siri para hacer llamadas. ¿En serio? Márcale a mi papá. Okay. Pero ese es el único uso, ¿no? Y el Alexa que teníamos aquí en la casa lo usamos para eso. Ponme música. Pero luego realmente no. ¿Quieres? Chiste, o sea, ya, ¿cuántos chistes te puedes contar? Eso lo usas una vez, ¿no? O sea, yo creo que la parte
gimmick y luego pasó. Ahora podrías decir, bueno, con la capacidad que tiene hoy las plataformas de AI, pues este tema de voz va a resurgir, probablemente sí, pero de que hubo un hype en algún momento que todo el mundo tenía que tener un asistente de voz, pues claramente fue así y evidentemente no. En algún momento salió un estudio de cuánta gente realmente usaba los Alexa para darle instrucciones o pedirle cosas y era realmente para pedirle música, ¿no? Sí. O sea, una tecnología hecha por 100 PhDs de las mejores universidades del mundo para pedirle una canción. Sí, ¿no? De acuerdo. Y la última que poníamos aquí es, estás poniendo en real time, está poniendo una nueva, que no estoy de acuerdo, pero bueno, la que sí estoy de acuerdo es las dark kitchens. Las dark kitchens. La pusiste tú, ¿verdad? Por eso sí estás de acuerdo. Pues claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con mí misma? Claro. Pero y yo coincido, yo estoy de acuerdo contigo. Que además hay una historia ahí fantástica en Monterrey que no sé si ya la contaste en White Paper, pero sería fantástico si no que la cuentes. La contamos en los primeritos, en el 2020, ahí está el artículo, pero a ver, no, mejor tú explica el concepto o de qué vamos a hablar. Era esta idea de que ya nadie nunca iba a querer ir a restaurantes y que el delivery de comida se iba a volver demasiado importante, que sí se volvió, ¿no? Eso, la segunda parte sí se volvió, pero que entonces los restaurantes, que iba a ser que la marca del restaurante, o sea, que tú ibas a meterte a tu super app y ibas a pedir sin importar si conocías la marca o no. O sea, que te iba a dar igual pedir de Sushito que de una marca que se había creado expresamente para delivery y que no tenía ningún lugar para ir a conocer. Ahora, de que hay negocios que sí se hicieron así y que seguramente son más o menos rentables y sí, está bien. Pero los dark kitchens lo que hacían era como estos mini parques, no sé si llamarles industriales, para que tú pudieras montar tu restaurantito, que era solo creado con el único propósito de hacer delivery. Y llegaron a tener unas valuaciones gigantes, bueno, a tal grado que ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita cómo se llama el founder de Uber. Travis Kalanick. Travis Kalanick, cuando lo corrieron de Uber, hizo Cloud Kitchens, que justamente compró esta empresa en Monterrey, y como lo estaba haciendo Travis Kalanick, le dieron una evaluación como si fuera Uber, o sea, pensaron que iba a ser. Y creo que ahí es la gran distinción que René y yo queremos hacer. Pensaron que las dark kitchens iban a hacer a los restaurantes lo que Uber fue a los taxis, que iban a cambiar para siempre el landscape de cómo se veía el modelo de negocio de los restaurantes, y que iban a desaparecer el modelo tradicional, como prácticamente en muchas ciudades sí desapareció o se hizo muy chiquitito el modelo de taxis normales, ¿no? Pero pues no. No, pues evidentemente no me acuerdo. Me hiciste recordarme ahorita de un emprendedor que entrevisté aquí en Monterrey en la época de Hype. No era propiamente Dark Kitchens, pero él estaba muy convencido, y hasta donde entiendo yo, ese startup ya desapareció, que no íbamos a tener la despensa en la casa, ¿no? Que tú ya no ibas a almacenar comida porque iba a haber despensas centrales y ¿qué necesitas? Pan, y pues te lo llevo ahorita, lo tienes en 3 minutos en tu casa, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista logístico y económico no hace ningún sentido y pues no funciona, ¿no? Pero sí, hubo un super hype por los dark kitchens y por la creación de marcas virtuales que algunas sobrevivieron y algunas incluso, yo tengo un caso en mente de una que nació así y terminó poniendo restaurantes y ahora le va mejor con los restaurantes y los restaurantes se convirtieron en un buen negocio. Fue una buena manera de probar, pero son más bien como que las excepciones, más que propiamente todo iba a girar hacia allá. Y sigue habiendo muchas marcas que tienen sus restaurantes normales y que aparte tienen las dark kitchens para desde ahí surtir los pedidos, pero este concepto, yo me acuerdo en su momento cuando estaba en el banco de haber visto gente que llegaba con propuestas para hacer como desarrollos inmobiliarios a partir de los dark kitchens, metiéndoles tecnología y que iban a hacer la locura y pues no, ¿verdad? Tampoco era para tanto. ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, aquí pusiste telemedicina, que además me madrugaste porque ya la pusiste mientras estamos grabando. Sí, es que ya que estábamos grabando, me acordé de esta cuando estábamos hablando de los apps de wellness y demás, que, a ver, o sea, mi impresión del tema, para mí este caso, Carla, de telemedicina, es donde aplica tu frase de gradually, then suddenly. Pero seguimos en el gradually y vamos a seguir mucho tiempo. O sea, si durante la pandemia, que era como que el momento en el que nadie podía salir de la casa, todo el mundo estaba preocupado por su salud, había
trillones de dólares apostándole a desarrollar nuevas tecnologías y plataformas digitales y apps móviles y demás. Y la verdad es que racionalmente hace todo el sentido del mundo y seguramente tú lo haces y Jimena aquí lo hace y le preguntas al doctor todo el tiempo cosas por WhatsApp y tienes ya mucha relación con los médicos por medio de plataformas digitales. La realidad es que el concepto de telemedicina, de tener la consulta meramente online y que todo funcione dentro de una app y demás, está overhyped. Y yo no sé por qué, porque hace perfecto sentido, pero ni siquiera durante la pandemia logramos que eso se convirtiera en algo que transformara por completo la industria médica. No, para nada. Ahora, hay algunas startups que a mí me tienen muy emocionadas en este espacio. Una es misalud.ai, que la fundó Bismarck Lepe, pero como tú dices, no es que de pronto dejaron de existir los consultorios y tenemos a todos los doctores tomando 3 llamadas de Zoom al mismo tiempo, ¿no? Y que te tomas la presión, no. Para nada, o sea, y seguramente la última vez que tú fuiste al doctor o llevaste a alguna de tus hijas al doctor, fuiste a un consultorio. Sí. Y los doctores que tú conoces y que yo conozco, a lo mejor alguno a dar una consulta. En todo caso, lo que sí ha pasado es que todos recomiendan cosas por WhatsApp, ¿no? Pero de ahí a convertirlo propiamente en una solución de telemedicina, pues yo creo que no va tanto por ahí. Sí, mi cuñada, que es dermatóloga, la doctora Aureli Cherif, sí da consulta por WhatsApp, y estoy segura que muchos doctores también, pero bueno, por video, no por WhatsApp. Pero sí, todavía no está ahí. Yo creo que esta es de las que sí van a suceder, pero todavía no. Tiene que suceder, no hay manera de que no suceda, pero de que ha habido un hype y en ciclos, ¿eh? O sea, hay momentos en donde todo es telemedicina. Yo me acuerdo, yo le ayudé en un proyecto a una startup de Israel, precisamente de telemedicina, con un equipo súper picudo de ex McKinsey y millones de dólares y pues, no sé, ahí está y sí funciona, pero no para nada lo que parecía que podía ser. ¿Verdad? De acuerdo. Aquí la gran duda de todo este rollo que nos acabamos de echar es ¿cuáles son las que actualmente están overhyped? Sí. Pues déjenos si se nos pasó alguna. Sí. Y me toca a mí la recomendación de esta semana. Y esta semana quiero recomendar un artículo del Economist que se llama ¿Por qué las niñas siguen cayendo detrás que los niños en matemáticas? Y este es un tema súper controversial. O sea, cuando yo estaba estudiando la maestría o unos años antes, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro en Estados Unidos, que es quizás uno de los economistas más brillantes del mundo y que después era presidente de la Universidad de Harvard, dijo en una conferencia que las niñas, bueno, las mujeres, tenían menos habilidades para las matemáticas que los hombres. Y aunque nunca lo dijeron tal cual, le costó su chamba de presidente de Harvard. O sea, porque todo mundo se le pararon los pelos de punta y dijo, ¿cómo es posible que este simio esté dirigiendo la Universidad de Harvard? Y sin embargo, como decía, ¿quién decía? Galileo. Y sin embargo se mueve. Y sin embargo, 20 años después o 15 años después, seguimos viendo que según la data objetiva, aunque a nadie nos gusta, y menos a mí como mujer y como mamá de 5 niñas, la data objetiva nos muestra que en la mayoría de los países donde esto se mide, que son los países de la OCDE, las niñas a partir de los grados altos de primaria se empiezan a rezagar en las matemáticas contra los hombres. A pesar de que en todo lo demás académico, y de esto habla el artículo, las niñas un poquito han rebasado a los hombres por la derecha. O sea, hay más graduadas universitarias mujeres que hombres. En general, los promedios de salida de la preparatoria los tienen mejores las mujeres que los hombres, etcétera. Pero en matemáticas no. Y este es un tema muy, muy importante porque pues, la mayoría de las innovaciones tecnológicas dependen de tener un buen conocimiento de las matemáticas y que desde cuarto, quinto, sexto de primaria las niñas se nos estén cayendo atrás, pues genera todo tipo de deformaciones hacia el futuro. Menos niñas entrando a carreras tecnológicas, por lo tanto menos emprendedoras, por lo tanto menos venture capitalists, por lo tanto menos dinero para las mujeres. O sea, es un tema de verdad demasiado importante, ¿sí? Y a veces cuando hablamos de que hay pocos fundadoras mujeres y así, creo que la raíz o una de las raíces viene desde acá. Y lo que este estudio encontró, que es el primero que lo ha encontrado, es por qué, ¿no? O por lo menos algunas hipótesis nuevas de por qué. Y una de las cosas que encontraron
porque había un par de países como Italia donde no pasaba esto, y entonces dijeron, a ver, ¿qué está haciendo Italia diferente? Y es que en general, en los exámenes y las competencias de matemáticas tienen dos características. Una que son muy competitivos, ¿no? O sea, es como ganaste, perdiste, etcétera. Y la otra es que es contratiempo. Y que ahí es donde a las niñas les dan en la torre. O sea, las niñas tienen la misma capacidad de resolver el problema matemático que el niño, pero si le pones la presión del tiempo, no actúan tan bien con la presión del tiempo. Entonces, en vez de decir, yo me hubiera tardado media hora más, pero lo hubiera resuelto, que qué importa, lo que piensan es, soy mala porque el examen, pues, saqué mal. Y entonces están viendo cómo cambian un poco los métodos de enseñanza. Entonces, el artículo es fascinante y solo tengo un reclamo gigante, para The Economist, por favor, si alguien conoce el mismo. Es que me trauma que aquí tienen las PISA, las scores, ¿cómo se dice? Las calificaciones de la prueba PISA para los países de la OCDE. Está Italia, está Chile, está Hungría, otra vez Singapur, Turquía, Finlandia, Albania, ¿no? Nada en contra de Albania, evidentemente, pero no sé por qué, la verdad, sí me siento discriminada por el Economist como mexicana. O sea, México es parte de la OCDE, tenemos muchos más habitantes que Albania, seguro hay muchos más lectores. Pero ¿alguien te respondió esto la vez pasada? Nadie me respondió. Entonces, por favor, comunidad de lectores y de escuchas de White Paper, si alguien conoce a alguien en The Economist, avísenos y vamos a manifestarnos porque no puede ser que no incluyan data de México. Muy bien. Según yo me quedé con la idea de que sí nos habían explicado por qué no usaban a México, pero bueno, entonces ahí está la duda. Es un tema sumamente relevante, ¿eh? Yo ahí sí coincido completamente contigo. Muy bien. Pues listo, Carla. Seguimos la siguiente semana. Gracias. Me llama mucho la atención el caso de Mapfre en particular, porque veo que constantemente están hablando de México. En llamadas con analistas, en los comunicados que hace la empresa en España, varias veces han mencionado o enfatizado el tema de México como país. Entonces me encantaría ver qué prioridades tú tienes en este momento en el país. Bueno, René, mira, sí es cierto, bueno, me alegra que tengas esa percepción porque eso es lo que estamos estado intentando hacer, o sea que si es así, lo estamos consiguiendo. Y tiene un razonamiento, pues creo que es muy simple, que no nos damos cuenta, y yo en algún foro creo que lo he enfatizado con mucha asertividad y vehemencia, de la capacidad que todavía tiene este país. El tema transfronterizo y el tema de los inmigrantes está a flor de pie, pero lo que es cierto es que este país sigue teniendo como principal socio comercial a Estados Unidos, y yo, en mi opinión, y en la opinión de Mapfre, no lo va a dejar de tener. O sea, a 2 horas de Monterrey llegas a Estados Unidos. Entonces, sí, esa capacidad mercantil no la tiene ningún país de Latinoamérica. Luego, para Mapfre, que es la primera aseguradora de no vida, o de vida y no vida en Latinoamérica, hay 2 países que por la magnitud de los países, pues obviamente de alguna manera eclipsan un poquito todo lo demás, que son Brasil y México. Y luego en un país para nosotros como México, donde tenemos tres focos fundamentales, que son 5 focos fundamentales, uno de ellos es Ciudad de México por su magnitud, otro de ellos es también Guadalajara y por supuesto Monterrey, y otro que también es Puebla o Querétaro. Pero también tienes ciudades como son Mérida y como son Tijuana, y como son el Bajío, que han tenido pues un desarrollo muy bueno en los últimos años. Nosotros seguimos siendo muy positivos con México en el corto y en el medio plazo. Para nosotros el año 24 fue muy bueno, extraordinario. Este año celebramos el 35º aniversario de Mapfre en México, desde que llegó y compró una compañía además con un nombre muy, muy mexicano que se llama Tepeyac. Y para que vean la mexicanidad de lo que estamos haciendo, nuestro plan estratégico 24, 25 y 26 se denomina Aztlán, ¿no? Que al final, pues si vas a Wikipedia, lo que te habla es de la refundación de Tecnoctitlán. Entonces, para nosotros y para Mapfre, pues ha decidido poner el foco en México por esta capacidad, por estos buenos resultados que afortunadamente estamos pues logrando enviar a Madrid, y sobre todo por las capacidades que todavía creemos que tienen México a nivel de Latinoamérica y a nivel de la cuenta de explotación de Mapfre. Es el 4º país y queremos que sea el 3º en el corto y medio plazo, y en eso estamos, René. Y por ejemplo, ahora que me dices que en el 24 tuvieron resultados sobresalientes, ¿qué salió bien?
sé que no es tan fácil resumirlo, pero si pudieras decir las 2 o 3 causas que tú creas que están impulsando este tipo de resultados de Mapfre en México. Bueno, también hay una cosa que también tienes que saber, ¿no? El año pasado para el sector asegurador en general fue un muy buen año. O sea, igual que a nosotros nos fue especialmente bien. Tuvimos un muy buen crecimiento, tuvimos una muy buena rentabilidad, donde nosotros ya no manejamos el peso como moneda local, sino que consolidamos en euros. Y entonces las diferencias de tipo de cambio a nosotros nos afectan y nos afectan muchísimo. Cuanto más grande es la operación, más impacto para bien o para menos bien puede tener en Madrid. Entonces, lo que fue especialmente bien el año pasado, bueno, el mercado creció mucho, el mercado automotor, la salud privada desde el punto de vista de productos de gastos médicos para toda la industria. Eso te hace ver también que el consumidor mexicano quiere una protección adicional a la seguridad social. Desde otro punto de vista, también el ramo de vida, sobre todo no tanto en las compañías tradicionales como la nuestra, pero las bancarias creció mucho. Nosotros nos montamos también en ese crecimiento porque tenemos socios que son bancarios y nos fue también muy bien, con lo cual ha sido un conjunto de cosas, no una sola individualmente, que han hecho que a la industria le fuese bien y a nosotros especialmente bien. Y por ejemplo, pasar del 4º lugar al 3er lugar implica, quiero suponer, mantener este ritmo de crecimiento, pero será necesario también incursionar en algún otro tipo de producto, adquirir algún otro jugador, o qué tiene que pasar, o es simplemente mantener el ritmo del 2024. No, a ver, la capacidad orgánica, René, la tenemos siempre que mantener porque es lo que depende solo de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y este año yo creo que el primer semestre va a ser también extraordinario. De Latinoamérica, este es el mercado quizá más competido y más competitivo. Y sobre todo con una magnitud grandísima. Y por otro lado, pues dices, Mapfre ha manifestado pues el apetito por inyectar y sobre todo no solo capital, sino pues mostrar un apetito inversor en México.